Hola, en este vídeo voy a comentar los factores astrológicos más importantes del año 2022. Estamos en unos momentos históricos de gran incertidumbre, no sabemos bien cómo se van a manifestar los próximos acontecimientos, pero la astrología nos ayuda a dar unas pautas, unas orientaciones, unas pinceladas sobre las energías cósmicas de determinados momentos. Todo lo que está ocurriendo tenemos que ponerlo en contexto con lo que se abrió en el año 2020, como sabemos. Allí se dieron unas grandes conjunciones planetarias que ya nos indicaban que se abrían grandes ciclos de una gran envergadura histórica. Y también desde el minuto uno que empezó todo, dijimos que todo esto, más allá del tema sanitario, era un golpe de Estado global con la intención de instaurar una dictadura de control tecnológico, de control digital, siguiendo el modelo chino. Entonces, es en este sentido y en este contexto que tenemos que englobar todo lo que nos depara esta década de los años 20, que muy seguramente nos va a traer importantes acontecimientos estos próximos años. Así que vamos a ello. Bien, pues para comenzar, el primer aspecto que hay que señalar es el de la cuadratura Saturno-Urano. Es un aspecto que ya lleva activo todo el año 2021, o sea, no es nuevo, ya lo conocemos, ya lo estamos viviendo, pero todo el año 2022 pues, nos va a acompañar prácticamente todo el año hasta finales y tiene que ver mucho pues, con estas restricciones de libertades que estamos viviendo, evidentemente, pero podemos perfilar un poquito más cómo es esta posición de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Saturno en Acuario pues está viendo claramente que esos controles y restricciones están afectando a todo el ámbito social, al ámbito grupal, esos entornos acuarianos, pero también a lo que es Internet y las redes, que son entornos también acuarianos, a través de censura, aquellos relatos que no están acordes a la versión oficial, pues se está viviendo mucho, ¿no? Este Saturno en Acuario. También el tema de los expertos científicos, ¿no? Todo este asunto de lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, según unos supuestos expertos, en una especie de tecnocracia, ¿no? Pues eso es muy Saturno en Acuario también, ¿no? Que lo estamos viendo durante todo el año. Y también tiene que ver mucho con el experimento social y médico que se está llevando a cabo, ¿no? Por el tema de las inoculaciones, porque justo empezaron con la entrada de Saturno en Acuario en diciembre del 2020 y, como se sabe, pues han sido aprobadas a modo de urgencia, ¿no? Y están en fase experimental. Los propios fabricantes dijeron que esa fase experimental era hasta el 2023, ¿no? Entonces coincide totalmente con el pase de Saturno por Acuario, ¿no? Que va a estar hasta el 2023, ¿no? Acuario, no hay que olvidar que tiene que ver con lo nuevo y también con lo experimental, incluso con temas de genético, ¿no? Porque a finales de los 90, que estuvieron Urano y Neptuno en Acuario, se desarrolló todo el tema de la clonación, todo el tema también se descifró el genoma humano. Eso fue con esos pases por Acuario. Entonces, Acuario siempre tiene que ver con avances científicos, pero también con temas genéticos y todo esto, de una forma más experimental, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo, este Saturno en Acuario, y hace tensión pues, con Urano en Tauro, ¿no? Urano es donde se busca esa irrupción de algo nuevo, regente moderno de Acuario, como sabemos, esa búsqueda de la libertad, y está en Tauro, ¿no? Ya lleva un tiempo en Tauro, simplemente que ahora está viviendo esa tensión. Tauro ya sabemos que es la naturaleza, por ejemplo, es la búsqueda, la válvula de escape ante ese control y esas restricciones digitales en la naturaleza, Tauro. También en el ámbito de las criptomonedas, de la blockchain, pues ahí también se está buscando pues, generar riqueza o generar bueno, todo el ámbito financiero de una forma más libre, más descentralizada, pues también tiene que ver mucho con este Urano en Tauro, incluso también con el tema de la ley natural y la soberanía, buscar defender la propia libertad desde lo natural, desde la ley natural que está por encima de las leyes positivas, ¿no? Entonces, eso es mucho lo que estamos viviendo y, como digo, va a continuar todo el año 2022, ¿no? Todo esto, pues, aquí la finalidad tiene que ver mucho con establecer una identidad biométrica digital, ¿no? Esto realmente con la excusa sanitaria lo que se busca es esto, ¿no? La finalidad, ¿no? Establecer como una especie de un nuevo contrato social
con un nuevo DNI, pero un nuevo DNI ya biométrico y basado en, bueno, pues en todas las nuevas nanobiotecnologías de control que se están empezando a implementar, ¿no? Entonces esta es la finalidad y tiene que ver mucho también con esta tensión, con esta cuadratura de Saturno en Acuario, que más adelante pues entrará Plutón en Acuario también, y bueno, todas estas agendas transhumanistas, como digo, que ya las conocemos, ¿no? Bien, otro aspecto importante del año 2022 es que el eje nodal cambia de signos, ¿no? Está año y medio más o menos en cada signo. Entonces, el nodo norte entra en Tauro y evidentemente pues lo opuesto, el nodo sur, a Escorpio, ¿no? Este es un eje muy económico, el eje Tauro-Escorpio a nivel de astromundial. Por lo tanto, cabe que estemos en un año que haya importantes asuntos económicos. No sé en qué sentido, no creo que haya un crash en las bolsas tampoco. Yo creo que viene más de la deuda y de la inflación. Y bueno, el nodo norte en Tauro es una dirección, una invitación a una búsqueda de cómo generar riqueza, ¿no? Puede llevarnos a tomar conciencia de los activos duros, tangibles, los bienes, la materia prima, a otro nivel también la agricultura, los recursos básicos. Es como una dirección de aprendizaje, ¿no? de ir a testear todo ese ámbito de Tauro, ¿no? A nivel económico. Pero como siempre hay que ponerlo, es un eje, hay que ponerlo en contexto con el nodo sur, que es un aspecto más disolutivo de algo que se está disolviendo o que se está excretando y está además en Escorpio, ¿no? Esto puede producir más corrupción, pero Escorpio tiene que ver también con todo lo que son los bancos y el sistema bancario, ¿no? Entonces, yo creo que va a evidenciar más que nunca todo el tema de la corrupción del dinero, el dinero fiat que, bueno, que fabrican de la nada los bancos centrales y lo que ha producido toda esta inflación, y cómo a través de ese dinero deuda han llegado a construir un sistema que ha esclavizado a todo, ¿no? Incluso a los propios estados, convirtiéndolos en corporaciones, ¿no? Pues esto es mucho también este nodo sur en Escorpio, ¿no? Y bueno, Escorpio, la deuda, lo que te subyuga, lo que te esclaviza, que es la deuda, y Tauro, pues la riqueza material, tangible, real o de activos duros, ¿no? No como deuda, sino como algo real que tiene un valor, ¿no? Entonces, esto se va a movilizar bastante el año 2022 al estar el eje nodal ahí. Pero no hay que olvidar que el eje nodal es el eje de los eclipses, donde se dan los eclipses, ¿no? Por lo tanto, los eclipses se van a dar aquí. De ahí también que puede haber momentos de bastante turbulencia, principalmente cuando lleguen a Urano, porque como hemos dicho, Urano está en Tauro, ¿no? Entonces va a haber algunos eclipses que se van a alinear bastante exactamente a Urano. En concreto, el eclipse de Sol del 30 de abril, que está en conjunción a Urano, y el eclipse de Luna del 8 de noviembre, que más adelante también lo mencionaré, que también se da con Urano, ¿no? Entonces esos pueden ser momentos un poco tensos de inestabilidad, ¿no? O de bastantes turbulencias, ¿no? También el 1 de agosto, a principios de agosto, el nodo norte hará la conjunción exacta, se perfeccionará con Urano y al mismo tiempo se añade Marte, ¿no? Lo cual también es otro momento que puede marcar ahí como cambios de rumbo, cambios de dirección, algo nuevo, disruptivo que aparece y algún tipo de inestabilidad, ¿no? Vale, mencionar también el ingreso solar. Brevemente, mencionarlo también, es la carta del año, el 21 de marzo del 2022. Vemos aquí esta luna, por ejemplo, es lo más importante mirar. Es una luna menguante, está ahí cuadratura a Plutón, pero está ya en los últimos grados y desde la astrología clásica se diría que está vacía de curso, porque no va a hacer aspectos antes de salir del signo. De hecho, los aspectos que va a hacer más adelante precisamente son tensos, porque va a hacer, cuando entra Escorpio, hace las cuadraturas a todo lo que hay en Acuario y la oposición a Urano incluso pues está cerca de, bueno, va a ir hacia lo que es el nodo sur, ¿no? Entonces, bueno, esta luna no la veo especialmente favorecida, está recibiendo esa tensión de Plutón también, entonces, bueno, la luna, pues como sabemos, es el pueblo, la masa, la gente, el humor general, y bueno, pues todavía va a estar ahí, ¿no? Esta temática un poco tensa. Lo que vemos aquí es esta cuadratura de Saturno-Urano, que es la que he mencionado, que al mismo tiempo se añaden en esta carta
Marte y Venus a conjuntar a Saturno, ¿no? Por lo tanto, se puede incluso intensificar más esta tensión Saturno-Urano en este año 2022, ¿no? No solo por los eclipses, sino porque en esta carta pues también, principalmente al estar Marte por ahí, Marte con Urano, accidentes, cosas bruscas, cosas inesperadas. Entonces, bueno, habría que ver esto. Esta tensión es la más importante que veo yo en el año, estas tensiones. Y aquí pues las he puesto en el mapa mundi, por astrocartografía angular. Es decir, estos puntos señalados son algunos de los que estas cuadraturas de Saturno-Urano están más angulares. También he añadido alguna con el nodo, pero la carta previa era la configuración universal. Esto es puesto por ángulos, ¿no? Tampoco hay que literalizarlo esto, porque hay muchos más factores en astromundiales. Habría que mirar cartas de eclipses, cartas de países, de mandatarios. Pero bueno, la zona de México vemos que hay activaciones Plutón en el medio cielo, Marte, Saturno, Venus. Bueno, Saturno por el medio cielo atraviesa bastante lo que es el este de Estados Unidos. Y Urano en el ascendente, pues sí, Urano en el ascendente se cruza aquí con Plutón en el medio cielo, en lo que es la costa oeste, tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Luego hay otros puntos, por ejemplo, en la costa occidental de África, también. Cerca de Portugal es Urano en el medio cielo, con Saturno en el descendente, bueno. Y luego ya lo que es Asia, ¿no? La China más del interior, también hay activación ahí de Urano en el descendente. Pero bueno, tampoco, como digo, esto habría que analizarlo más en detalle. Sí que se ve claramente, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Australia, bastante tenso, que ya está ocurriendo, Saturno por el ascendente de Nueva Zelanda y Plutón por el ascendente de Australia, ¿no? Eso indica, es duro, es control duro y bueno, pues Australia y Nueva Zelanda, por lo que se ve, es donde la dictadura está pegando más fuerte, ¿no? Y esto pues no es muy, muy positivo tampoco, ¿no? Vale, otra cosa que quería destacar del año 2022 es que se empiezan nuevos ciclos importantes de Marte. El planeta Marte tiene un ciclo de 2 años y lo que activó con Plutón y Saturno en los fatídicos meses de marzo y abril de 2020, pues ahora en el 2022 se perfecciona, se acaban de cerrar esos ciclos y se abren otros. No significa que vaya a ocurrir lo mismo, evidentemente, pero hay como una fractalidad, una resonancia, porque a primeros de marzo tenemos la conjunción Marte-Plutón, que tiene que ver con el instinto de supervivencia, puede remover miedos, temores, y a primeros de abril la conjunción Marte-Saturno, que tiene que ver más con el control, la mano dura y el autoritarismo. Estas conjunciones las vivimos ya, como digo, en marzo-abril del 2020, pero en Capricornio. Ahora son las mismas conjunciones, pero en Acuario. Es decir, hay una resonancia, o sea, hay una tensión esos meses, no tiene por qué ser tanto como en 2020, pero sí que hay algo que se completa el ciclo de eso que se abrió esos meses del 2020 y se abrirá otra fase de otros 2 años, ¿no? También a mediados de mayo es la conjunción Marte-Neptuno, que cuando ocurrió en el 2020 fue cuando empezaron las desescaladas, los aflojamientos un poco, ¿no? El relajamiento, ¿no? Entonces, a mediados de mayo, pues esta conjunción da mayor fluidez, relajamiento, y luego la que he mencionado de agosto, Marte-Urano más disruptiva, más rebelde, o más contestataria, o más de improvisación, ¿no? Pero bueno, destacar esto, que el ciclo de 2 años de Marte se completa con estos planetas más lentos durante el 2022. O sea que hay un cambio de ciclo, aunque sea menor, respecto a lo que se abrió en 2020. Por otro lado, uno de los aspectos también más destacados de este año 2022 pues va a ser la entrada de Júpiter en Piscis y en conjunción a Neptuno, ¿no? Tenemos que en 2021 hemos tenido Júpiter por Acuario. Esto ha dado pues como mucha fe en la ciencia, ¿no? Fe en, por ejemplo, en una nueva tecnología que nos va a salvar, como pueden ser las vacunas o como puede ser, yo qué sé, la blockchain. Todo esto pues es como una fe en algo nuevo, o la ciencia o la tecnología, ¿no? También ha abierto muchos proyectos en red de soberanía, de buscar esa libertad. Bueno, lo hemos tenido en 2021, este Júpiter en Acuario, y ahora pues entra Piscis, y en Piscis pues lo que puede amplificar, lo que puede aumentar más, pues es, por ejemplo, la realidad virtual, que esto ya se está empezando a ver,
el tema de los metaversos, de los tokens no fungibles, videojuegos y todo esto, pues se está abriendo ahí también bastante. Generar, pues esto, una realidad virtual aumentada, encerrarnos en una burbuja artificial, pues eso es muy Júpiter en Piscis, ¿no? O sea, eso ahí se está viendo. A otro nivel puede movilizar bastante también temas de manifestaciones o de algún sentimiento colectivo global que se expande, que se hace grande, algún tipo de marea, por eso había dicho como mareas colectivas, ¿no? Sin olvidar también que Júpiter en Piscis puede abrir ilusiones, espejismos, aparecer salvadores, la filantropía, todo esto, pero al activar Neptuno en Piscis puede mover también como un sentimiento colectivo como de víctima de algo, o como de también de haber sido estafados o engañados la gente, ¿no? Porque Neptuno tiene que ver con estafas y engaños, ¿no? También. Entonces, esto puede movilizar bastante a la gente, ¿no? Ya de por sí Piscis y Neptuno movilizan bastante las masas, ¿no? Entonces, de ahí eso podría intensificarse cada vez más, sobre todo hasta marzo-abril. En marzo-abril van a ser meses claves y luego a final de año, en noviembre, también hay otro acercamiento, ¿no? Esas son las mayores activaciones. Y bueno, esta conjunción, este tránsito de Júpiter es muy bueno también a nivel de espiritualidad, evidentemente, para amplificar la conciencia, para abrir nuestra intuición, nuestra sensibilidad, nuestra inspiración, la exploración de corrientes espirituales de todo tipo, la exploración del inconsciente, de lo simbólico, de los sueños, pues bueno, evidentemente ahí también lo puede abrir bastante, ¿no? Y está bien saberlo también para aprovecharlo, ¿no? Vale, pero no se queda Júpiter en Piscis todo el año 2022, ¿no? Los meses intermedios del año 2022 estará en Aries, ¿no? De hecho, a finales de mayo ya entra en Aries y además entra a lo grande. Entra al mismo tiempo con Marte, ¿no? Entonces, Júpiter en Aries conjunción Marte, ¿no? Que es el propio regente de Aries, ¿no? Por lo tanto, esto lo veía yo como que entre mayo y junio también hay que ponerlo en contexto de esos meses de marzo y abril tan claves, pues aquí como empieza algo o se prende la mecha de algo importante, que yo lo he puesto en contexto porque hay una resonancia con el año 2025 que se dará la conjunción Saturno-Neptuno también en esos primeros grados de Aries, ¿no? De hecho, cuando se da una conjunción de un ciclo importante, ese grado queda una memoria en ese grado, queda sensibilizado para futuros tránsitos, ¿no? Y aquí vemos claramente que hay una analogía entre junio del 2022 y junio del 2025, ¿no? Por eso decía que es como la mecha, lo que ocurre en junio del 2022 es la mecha de algo que prende y se expande, que tomará como su cristalización a nivel más global, más colectivo, con esa conjunción de Saturno-Neptuno en el 25, ¿no? En esos mismos grados, ¿no? Entonces es interesante ponerlo en relación ahí, ¿no? Esta conjunción Marte-Júpiter en Aries puede ser muy explosiva, sí, puede ser muy explosiva, puede ser violenta, puede ser que, bueno, no sé hasta qué punto podría incluso llevarnos a una ley marcial, a que lo militar tome más fuerza, a un estado de sitio. Esos serían los escenarios más drásticos, más, no digo que tengamos que ir ahí necesariamente, pero sí el desborde que produce Júpiter-Neptuno en Piscis de esas mareas se va de las manos. Yo no sé hasta qué punto pueden llegar a buscar con Aries algo más, más por la fuerza, pero eso sería lo más, el escenario no necesariamente veo que tenga que llegar ahí, aunque sería lo más negativo. Tiene que ver más con comenzar iniciativas, emprender bueno, asuntos importantes para dar una nueva energía, una nueva vitalidad, y sobre todo también Júpiter en Aries lo veía como que tiene que ver con la expresión directa de los propios valores y principios, ¿no? Sabemos que Júpiter es el principio de justicia, ¿no? Entonces, en Aries, que Aries es muy individualista y muy luchador, pues tiene que ver mucho con defender los propios derechos individuales, Júpiter en Aries, ¿no? O sea, Júpiter en Aries es como decir la verdad de cara en el momento, ya no valdrán las ambigüedades, ya no valdrá esconderse, sino que con Júpiter en Aries como que habrá que definirse cada uno según su sistema de creencias, su sistema de valores, y eso, pues claro, puede generar más conflictividad o más tensión, ¿no? Pero ahí como que ya las cartas estarán sobre la mesa, ¿no? De todo el mundo, en toda esta guerra que estamos teniendo, pues este Júpiter en Aries pues va a acelerar esto, ¿no? Entonces,
bueno, estará, o sea, la mecha esa es en mayo-junio con Marte, pero luego todos los meses intermedios hasta noviembre-diciembre, pues va a estar todavía en Aries, ¿no? Y en 2023 quedará todavía un poquito en Aries. Bien, para ir acabando, pues el final de año 2022 puede ser bastante tenso porque es como el último coletazo de la cuadratura Saturno-Urano, que va a ser aquí con este eclipse, el eclipse lunar del 8 de noviembre, que es bastante tenso, forma esta figura, esta T cuadrada con Saturno, estas tensiones. Entonces yo lo veía, eso es como la última activación fuerte de Saturno-Urano, porque en 2023 ya no va a estar la cuadratura Saturno-Urano, ya hay un cambio que ya no estará, pero aquí todavía noviembre, diciembre, bueno, habría que ver este noviembre a ver qué ocurre, pero es bastante turbulento e incierto, ¿no? Puede haber cosas bruscas, cosas inesperadas, un intento todavía de ese tema de las restricciones o del control, pero aquí ya puede ser como los últimos disparos, ¿no? de esta conjunción, perdón, de esta cuadratura, y la conjunción Júpiter-Neptuno estará ya que ya se habrá ido trabajando bastante durante el año, ¿no? Y aquí estará, volverá a acercarse, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión, mucha tensión, cosas así turbulentas, pero ya marcan un punto de inflexión hacia lo que será ya el crucial 2023, ¿no? Que en 2023 sí que ya empieza algo diferente, ¿no? Sobre todo porque Plutón ya entrará en el grado 0 de Acuario, hace un pequeño amago, realmente entra definitivamente en el 2024, pero en 2023 durante varios meses se pone ahí en el grado 0 de Acuario, que es importante porque es en el que se dio la histórica conjunción Saturno-Júpiter del 2020, ¿no? Por lo tanto, eso es muy significativo por esa memoria que guarda en esos grados, ¿no? Entonces, aunque definitivamente sea el 2024, yo creo que el 2023 ya toca a la puerta Plutón en Acuario y ya puede manifestar cosas al activar ese grado, ¿no? Al mismo tiempo, Saturno pasa a Piscis, o sea, ya acaba esa fase experimental que hemos dicho de Saturno en Acuario, esa fase experimental científica de esos expertos, todo eso, y entrará en Piscis, ¿no? Entonces, al entrar Saturno en Piscis, yo lo veo más como el gigante con pies de barro, ¿no? Es como puede generar un mayor caos institucional, es más anárquico, ¿no? O sea, lo que es el orden, la orden de mando, imaginaos, Plutón ya sale de Capricornio, y Saturno entra en Piscis, o sea, ya no funcionará tanto la obediencia ciega, la orden de mando, ¿no? A partir del 2023, ¿no? Entonces, lo que empezará a partir de ahí es el comienzo de la caída del Estado, tal y como lo entendemos hasta ahora, ¿no? Que no será algo inmediato, será un proceso de años, de hecho Plutón en Acuario estará unos 20 años, pero ya se verá que ya no funciona lo que funcionaba hasta ahora, ¿no? Es la caída del Estado del antiguo régimen, ¿no? Porque el antiguo régimen es como se llamó tras la Revolución Francesa, ¿no? Porque Plutón en Acuario estuvo durante la Revolución Francesa, que ya sabemos también que fue una infiltración, que hubo allí, que no la hizo el pueblo, como dicen los libros de historia, ¿no? Que fue una infiltración de la burguesía por determinados intereses, infiltración también masónica, pero bueno, fue un cambio de régimen que se hizo esos años turbulentos de la Revolución Francesa y bueno, pues entraremos a partir del 2023 a esa caída del Estado, de los estados corporaciones, tal y como los entendemos ahora, que este sistema corporativo de deuda, de dinero, este sistema mafioso bancario, pues lo ha acabado corrompiendo todo y pues con Plutón en Acuario todo eso pues ya no servirá y también la aceleración de la digitalización de todo lo que es la tecnología, esa cuarta revolución industrial que se habla, también va a acelerar bastante los cambios, ¿no? Cuando entre Plutón en Acuario y las formas de sociedad van a tener que cambiar bastante, pero como digo, serán varios años, aunque el pistoletazo de salida de eso ya puede que empecemos a ver cosas ya a partir del 2023, ¿no? Por eso el 2022 es como una transición, para acabar, para resumir, una transición, todavía quedan esos coletazos de Saturno-Urano, que estamos viviendo desde el 2021, pero ya también se abre una nueva conciencia social cada vez más grande por esa Júpiter-Neptuno
y bastantes turbulencias económicas por los eclipses y el eje de los nodos en el eje Tauro-Escorpio. Entonces esto todo va a marcar ya una transición para que en 2023 se empiece a ver ya bastante que se derrumba un poquito toda la narrativa y todos los discursos que se han mantenido al menos todos estos 2-3 años, ¿no? Y este ha sido el repaso del año 2022 de las configuraciones astrológicas más importantes a modo de resumen y a modo de síntesis. Y nada, no sabemos cómo se van a manifestar en última instancia, pero como decía al principio, nos pueden dar unas pautas, unas pistas de las energías disponibles en cada momento. Así que nada más, que tengamos un 2022 lo más consciente y realizador posible y que ocurra lo que ocurra externamente, que podamos reposar en nuestro centro, en nuestro eje inmutable de conciencia. Así que un saludo.